de las artes escénicas. Y nada, yo lo que os voy a contar es compartir una reflexión y en un momento abrir un debate de quienes estamos aquí acerca de la intervención artística del arte en un lugar tan particular como Polígono Sur. Polígono Sur, como ustedes saben, es un barrio situado en el sur de Sevilla. Aquí vemos concretamente la ubicación con respecto a la ciudad. Es un plano muy precario, pero básicamente vemos que está al sur de la ciudad, Polígono Sur, y entonces está a 3 kilómetros aproximadamente del centro histórico de Sevilla. ¿De acuerdo? Es un barrio que fue creado a partir de los años 70 y que yo voy a conceptualizar como gueto. Lo voy a llamar gueto directamente y voy a justificar el por qué le llamo gueto, y a partir de ahí voy a desplegar un poco el argumentario que desarrolla la hipótesis de que es muy complejo intervenir artísticamente en un gueto. ¿De acuerdo? Polígono Sur es, junto con una serie de barrios en Sevilla, 4 o 5 barrios más, pues el conjunto de barrios, digamos, pobres o más, con mayor desigualdad de la ciudad. A Polígono Sur podemos sumar Polígono Norte, pero también Tres Barrios Amate, podemos sumar Palmete, podemos sumar Torreblanca, y son toda una serie de barrios que son importantes. Estamos hablando de una población importante. En Polígono Sur estamos hablando de por encima de 50.000 personas. Pero en total, con todos estos barrios, no sería extraño, y bueno, un poco el riesgo que tengo yo, a pesar de ser sociólogo, es hacer aquí dar una cifra que no corresponda con la realidad, pero yo creo que no hay ninguna duda de que suman por encima de las 150.000 personas en la ciudad, ¿no? Eso representa una parte importante de la población sevillana que está ubicada en barrios altamente desfavorecidos, ¿no? Pero voy a centrarme, como digo, en Polígono Sur. En Polígono Sur, concretamente en el año... Voy a bajar un poquito el tamaño. En el año 2018, junto con un equipo, presenté un proyecto de gestión cultural en la Factoría Cultural. La Factoría Cultural, por aquí en algún lugar, la Factoría Cultural es una infraestructura cultural que se idea para Polígono Sur a principios de los años 10 y se desarrolla como infraestructura cultural, creo que fue en 2016-2017 se acaba de presentar la infraestructura cultural, y en 2018 nosotros presentamos el proyecto. Cuando el Ayuntamiento saca la convocatoria del proyecto, le da mucha importancia a la parte de la mediación, a la parte de la mediación cultural o participación social. Sin embargo, nos dimos cuenta pronto de que el proyecto está un poco vacío de contenido. Se busca una infraestructura cultural para Polígono Sur, para el gueto de Polígono Sur, pero no hay ideas de qué hacer con esa infraestructura. Este es un problema que va a ir dando la cara conforme empezamos el trabajo allí y que se supone que se iba a resolver a través de, digamos, la clave de la mediación cultural. Vale. Para contextualizar un poco mi posición, me gustaría presentarme básicamente. Yo tengo una parte académica, yo soy antropólogo, sociólogo, trabajo en la Universidad Pablo Olavide, de aquí de Sevilla, y también trabajo en la Escuela Superior de Música de la SBUC. Soy especialista en flamenco, pero he trabajado diferentes temas. Y paralelamente a mi trabajo académico, yo también vengo desarrollando una práctica artística desde los años 90. Me parece que es justo que me presente para que se comprenda la argumentación que voy a dar después. Yo desde los años 90, los jovencitos 20 años, me integré en un grupo, formaba parte de un grupo que se llama La Fiambrera. La Fiambrera, arte político y bromos en general. Era un grupo que nos definimos como un grupo de arte político, multidisciplinar. Tocamos desde la performance, entendíamos muchas veces la acción directa como performance, o el diseño gráfico, las campañas publicitarias, el subversiting. El caso es que nos planteamos nuestra práctica artística a partir de la discusión y la disidencia con respecto al resto de prácticas artísticas que era dominante en aquella época. Fijaros que en la España de los 90 hay que entenderla en una situación de desarrollismo económico y de desarrollismo urbanístico. ¿Y qué tiene que ver el desarrollismo urbanístico con las prácticas artísticas o este arte político del que tú hablas? Bueno, si recordáis, o no sé si sabéis, Aznar, José María Aznar,
aprobó la ley del suelo en el año 96, si no recuerdo mal, y esto permitía, era una legislación que permitía que los propios ayuntamientos urbanizaran, ¿de acuerdo?, y se convirtieran en promotores urbanísticos, es decir, que hubo una especie de liberalización del suelo. Esto representó que las ciudades, los ayuntamientos, se hicieran, digamos, con un gran capital económico. Y esto representó, como digo, una fase desarrollista en España. ¿Qué tiene que ver eso con el arte? Bueno, pues tiene que ver muchísimo, porque el tipo de políticas públicas se orientó a una festivalización, a una espectacularización de la cultura, que se tradujo en la celebración de grandes eventos, en la construcción de infraestructuras culturales y artísticas, muy frecuentemente sin un proyecto detrás. En muchos casos, no me arrugo de decirlo, había comisiones ilegales detrás de la construcción de infraestructuras. Esto no es nada nuevo, porque ahora mismo se están pasando por los tribunales muchas de las personas que en aquel momento construyeron infraestructuras públicas. Es decir, había mucho cash. Como decía entonces el presidente Aznar, España va bien. Y eso se reflejaba en la cultura, como digo, en una festivalización. Bueno, pues había una serie de gente joven que discrepábamos, primero del ritmo desarrollista que llevaban las ciudades y luego del tipo de arte que estaba prevaleciendo. Por un lado, estábamos asistiendo, por ejemplo, en términos urbanísticos en las ciudades, a procesos de gentrificación. Procesos de gentrificación que lo entendemos como procesos de transformación de la ciudad, de reurbanización de la ciudad, donde se cambiaban los centros históricos, se rehabilitaban los centros históricos, pero se desalojaba la población tradicional de los centros para ocupar esos lugares, una vez rehabilitados, por población más rica, ¿no? Entonces, esto transformó la fisonomía, permitidme la metáfora, de las ciudades españolas. Prácticamente la totalidad de las ciudades españolas, los centros históricos, que estaban de alguna forma un tanto abandonados, en una situación decadente, luego nos daríamos cuenta que esa decadencia era calculada para poder aplicar planes de rehabilitación. Entonces asistimos a un proceso, como digo, de gentrificación y desarrollismo urbanístico que era absolutamente, como diría yo, arbitrario y dejaba a muchísima gente fuera. Bueno, pues la Fiambrera, digamos, nacimos en ese contexto de inquietud y preocupación por las transformaciones de la ciudad que se estaban dando, ¿de acuerdo? Eso era una preocupación, como digo, por la ciudad, por el derecho a la ciudad, por el derecho a la vivienda, por el derecho a pertenecer a la comunidad, al barrio, a la ciudad. Y por otro lado teníamos la inquietud artística de que muchas de las obras artísticas que se planteaban en la época respondían a ese propósito de festivalización o de celebración un tanto vacuo, un tanto vacío. Total que nos forjamos en un contexto de interés por un arte comprometido, un arte movilizado con otros movimientos sociales, un arte que dimos llamar arte de contexto, que un poco se planteaba como contraposición al arte, digamos, antojadizo o arte de las ideas a mi hilo. No, en este caso era un tipo de arte que trataba de contextualizarse, es decir, lo que decíamos era pegarse al terreno, realizar obras que estuvieran articuladas con los movimientos sociales para generar algún tipo de transformación, o bien resistencia a los procesos de gentrificación, o bien algún cambio social que fuera revulsivo para modificar estas situaciones, digamos, de atropello urbanístico. ¿Estoy siendo un poco rápido o...? ¿Vamos bien? Sí. Vale, me vengo arriba, ¿no? Voy a ir más despacito. Y entonces, nuestro concepto de arte de contexto tiene que ver con llegar a un lugar, tomar el pulso de ese lugar, conocer qué problemáticas hay en ese lugar y tratar de plantear obras que dialoguen con las problemáticas de ese lugar, especialmente con cierta sensibilidad social, como se desprende de esto que estoy hablando, ¿no? Del compromiso en contra de la gentrificación, los desalojos, etc. Bueno, cuando llegamos al Polígono Sur, en este proyecto, como digo, de gestión cultural, de mediación, encontramos que efectivamente la factoría cultural, de nuevo esta infraestructura cultural depositada en el Polígono Sur, sin ningún proyecto propiamente, era sumamente preocupante. Toda la premisa que había era la premisa de la mediación social, mediación cultural. Y ahora voy a hacer otra pequeña parada para hablar un poco de Polígono Sur. Polígono Sur es un barrio que se crea en los años 70
Y como ocurre en tantos otros, algunos de estos barrios que he mencionado, estos barrios, digamos, marginales de la ciudad de Sevilla, pero quizás con algunas más particularidades, representa un espacio de confinamiento de la pobreza. Representa un lugar donde se guarda la pobreza, un lugar donde se encierra a los pobres, un lugar donde se controla la pobreza, un lugar donde se confina y se controla a la marginalidad. Fijaos que estoy diciendo ya cosas muy serias. Esto no es solamente un barrio pobre, es un barrio calculadamente aislado, es un barrio calculadamente confinado. Fijaos que cuando digo y le llamo gueto, una de las características que define al gueto en primer lugar es la segregación espacial. Es un barrio que está separado. De hecho, lo vamos a ver aquí, ejemplo de antes. Fijaos cómo está segregado Polígono Sur. Esto me permite hablar de gueto conforme a la definición de gueto. En primer lugar, tenemos la Avenida de la Paz, ¿de acuerdo? Esto es una gran avenida de 4 carriles, que es una frontera física bastante importante. Pero además, esto es Polígono Sur, como estamos diciendo, ¿vale? Pero además aquí hay un muro bastante importante que aísla Polígono Sur del polígono industrial de Icasa, ¿de acuerdo? Estos son polígonos industriales, pero como digo, están aislados por un gran muro. Por esta parte tenemos la ronda del Tamarguillo. Esto era un antiguo arroyo que se desecó, se desvió y se hizo una gran avenida. También tenemos una avenida de 4 carriles que funciona como una frontera muy clara que confina, como digo, el barrio. Por otra parte, tenemos las vías del tren. Estas vías del tren, que es un tren que creo que va a parar de Guadalajara, si no recuerdo mal. Cama. ¿Perdón? A Cama. A tu pueblo, ¿no? Te lo deja al ladito, ¿no? Bueno, pues esas vías del tren representan también una frontera muy importante que separa el gueto de uno de los barrios con la renta más alta de Sevilla, que es Bami. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y luego toda la frontera sur directamente es campo. Ahí está, ya no hay que la ciudad, ya no hay ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, hay una serie de fronteras físicas que claramente aíslan el barrio. Este barrio, no lo he dicho, es importante decirlo, es uno de los barrios más pobres de Europa. Rivaliza un año, es el año más pobre de Europa, y el siguiente año el premio se lo lleva, este jugoso premio, se lo lleva 3 barrios a Mate. Es un barrio que también está cerca, ¿no? Un poco más al norte. Con lo cual estamos hablando de una segregación física, ¿de acuerdo? De una situación de aislamiento, pero según las teorías del gueto, de un objetivo de control y con confinamiento y de control, ¿vale? Claro, en esa tesitura, en ese contexto, era muy duro. La verdad es que confieso que personalmente era un proyecto muy interesante, apasionante, pero era muy duro. Yo no estaba familiarizado con un extremo de pobreza tan acusado. Me resultó muy impactante. Muy impactante y no era fácil, digamos. Entonces, esto representó doble a este Polígono Sur, a este campus Polígono Sur. Cuando se plantea el campus Polígono Sur, se quiere, dice, arte de contexto en la periferia. El objetivo era poner en práctica nuestras teorías del arte de contexto, que no solamente las habíamos puesto en práctica, sino que las habíamos conceptualizado en los años 90, aterrizándolas en un lugar tan complejo, tan conflictivo como Polígono Sur. Y esto representó un esfuerzo bastante grande. Por un lado, desarrollando un programa de contenidos que nos trajera experiencias de diversos artistas, que el alumnado pudiera conocer, que les pudiera resultar interesantes e inspiradoras para poner en práctica algunas obras. El objetivo del campus era conocer experiencias artísticas y ponerlas en práctica en ese lugar, ¿de acuerdo? Luego se hizo un trabajo también importante de mediación en cuanto a toma de contacto con el barrio, con diferentes entidades sociales, diferentes colectivos, por un lado para conocer esos colectivos y luego también trabajando a través de personas que actúan, hacían el papel como de mediadores. No sé cómo se podría llamar, cómo le llamamos a estas personas. Bueno, mediadores. Mediadores de barrio, ¿no? Personas sí, que... Personas también influyentes o que tienen como una... Bueno, que es conocedoras de lo que pasa y son también como altavoces y medio de... Claro.
Todavía la información se puede comunicar. Tienen un papel de liderazgo social y son facilitadoras del contacto con las comunidades, en plural, ¿no? Esto fue el campus Polígono Sur, con un objetivo bastante ambicioso. Bueno, yo voy a plantear, luego voy a mostrar las dos obras que resultaron de este proyecto de campus Polígono Social, o sea, Polígono Sur, fijaos en el contexto tan ambicioso, en términos políticos, como veníamos. Es decir, que veníamos de los años 90 de ese marco del arte político, arte de contexto, tan ambicioso, tan exigente, metidos en proceso, como digo, de lucha contra la gentrificación, lucha en contra de la desigualdad social y tal, pero bueno, esa es un poco la naturaleza de la que viene el arte de contexto. Luego yo voy a hablar de las dos obras, como digo, que resultaron de este campus Polígono Sur, arte de contexto en la periferia. Pero antes de eso, me gustaría presentaros una serie de discursos que yo encontré presentes en Polígono Sur. ¿Qué importan los discursos? Bueno, a mí me parecen muy importantes porque era la forma en que la gente de Polígono Sur se veía a sí misma y era vista por otra gente, ¿sí? Entonces son discursos desde Polígono Sur y hacia Polígono Sur, ¿eh? Vamos a verlos. Vais a ver un poco, pero se ve el planteamiento de ironía, de parodia, pero también de impugnación del poder, a través de diferentes proyectos. Podéis entrar cuando queráis a esta página web, que es un poco, como digo, arcaica, pero bueno, más o menos sí que se ve la idea que tenía. Voy a mostraros el diagrama de discursos que a mí me pareció muy interesante y me pareció clave para entender el posicionamiento político diverso que encontré en Polígono Sur. Mirad, creamos un centro de interpretación y creación de narrativas en Polígono Sur, y esto es un poco discursos sobre desde Polígono Sur, también llamado las 3.000 viviendas. Mirad, vamos a ver. En primer lugar, tenemos el discurso patológico moralista, ¿de acuerdo? Esto es un discurso, el discurso que emiten los medios de comunicación y el ámbito de la política, ¿sí? Discursos, además tuve la suerte de un alumno en prácticas que yo tutoricé yo trabajaba entonces en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, y trajimos a un alumno de criminología a hacer prácticas. Y el alumno se encargó de hacer un trabajo que fue bonito, no fue detallado, pero fue bonito, de análisis de los medios de comunicación, sobre todo análisis audiovisual, equipo de investigación, expediente Marlaska, etc. Toda una serie de programas de televisión en los que aparecía Polígono Sur. ¿Y cuál era la imagen que aparecía en esos programas? ¿Qué imagen se tenía de Polígono Sur? Pues imaginad. Espectacularización y estigmatización del crimen y la pobreza. Mirad, en uno de los programas, ¿de acuerdo?, que se llama Equipo de Investigación, toque de queda en las 3.000 viviendas, una periodista del Mundo afirmó la siguiente frase, que yo voy a decir, atención. Cuando hablaba de las 3.000 viviendas, decía que es una especie de contrapostal de Sevilla, contrapostal, una especie de rincón infecto de la ciudad, una zona de aguas fecales, un tumor en la ciudad. Esto es una descripción de Polígono Sur. Y muchas veces no se hace verbalmente esto, pero se recogía en los programas. Cámara en hombro, ¿sí? Muchos planos subjetivos, cámara en hombro, con una música tremendista. Entonces, toda la semiótica, la interpretación que podemos hacer de esos audiovisuales es tremendista. Hay una patologización del Polígono Sur, ¿vale? Sus habitantes tienen baja catadura moral, tienen déficits morales e intelectuales, ¿no? Hay varios autores que estudian la pobreza en Estados Unidos y tienen esta visión patologista, ¿no? Fijaos, hay que hablar del estigma. Erving Goffman habla del estigma, que dice que es la generación de imágenes deterioradas y aberrantes contrapuestas a la normalidad y a la vida corriente. Bueno, pues eso es lo que hace este discurso patologista, que se proyecta desde los medios de comunicación y desde el ámbito de la política, ¿de acuerdo? Esa imagen estigmática, ¿no? Murray y Hestein, estos teóricos norteamericanos,
respaldados por think tanks neoconservadores en los años 90, hablan de las personas que sufren desigualdad en el gueto como personas que se aprovechan de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Por tanto, la sociedad no tiene la responsabilidad de la pobreza, de esa pobreza, sino que son los propios pobres los que son responsables de su situación. Por tanto, no caben ayudas sociales, sino castigos para desincentivar su pasividad, ¿sí? Esto es un discurso que estaba en Polígono Sur, existía en Polígono Sur. ¿Qué es lo que busca este objetivo? Perdón, este discurso. Yo encuentro tres objetivos. Primero, forjar una idiosincrasia fuerte, una personalidad del barrio fuerte, una personalidad contundente. ¿Para qué? Para conformar características tanto individuales de las personas como colectivas tan fuertes que pensar en las causas que han generado esa pobreza sea una excentricidad. Si la idiosincrasia es muy fuerte, ya no tiene razón de ser preguntar por las causas que han llevado a la pobreza. Esto es durito, pero es así. Es decir, cuando analizas los medios de comunicación ves que ese es el objetivo, ¿sí? Otro objetivo es el escarnio y el castigo ejemplarizante. Es interesante, ¿cómo diría yo? ¿Cómo decían? El beneficio moral o el beneficio político de un ejemplo moral. Es como cuando éramos niños o niñas y en España decíamos, cuidado que viene el lobo, o viene el hombre del saco, o viene el hombre malo que te va a castigar, ¿sí? Pues funciona como un escarnio, como un antiejemplo. Pórtate bien o vas a acabar viviendo en las 3000, ¿sí? Es una especie de ejemplo moral contrapuesto a la vida ordenada en la ciudad. Ese elemento también coincide como parte del discurso patológico, ¿no? Y luego otro ejemplo importante, otro objetivo importante de este discurso es buscar una coartada moral para que nada cambie, o que si cambie en la misma dirección, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de un moralismo sensacionalista. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, alguna duda. Voy a presentar 4 discursos, ¿de acuerdo? Es el discurso cuando oímos hablar de Polígono Sur como un lugar especial. Polígono Sur es un lugar singular. El gueto es un lugar especial. Vamos a ver por qué. A ver, presentando yo esto. Bueno, es una visión positiva hasta la autocomplacencia, ¿no? Y el triunfalismo. Es ufanarse, ponerse muy contento como buen salvaje rusoniano, ¿no? Hay una búsqueda de la autenticidad a través de valores arcaicos y fuera del sistema. Esto se ve sobre todo cuando se habla del flamenco en Polígono Sur, ¿de acuerdo? Se diría que los habitantes de las 3000 de Polígono Sur son buenos por naturaleza. Son buenos por naturaleza. Es la idea del noble salvaje rusoniano, ¿sí? La idea de Rousseau, de que todo hombre nace bueno por naturaleza. Ese es un atributo que se adjudica a los habitantes de Polígono Sur, de las 3000, especialmente desde la sinécdoque de asociarles a que sean todos gitanos. Hay una gitanización de Polígono Sur, ¿sí? Y estos atributos que voy a mencionar tienen que ver con ese efecto sinécdoque. Los habitantes de las 3000 son buenos por naturaleza y encarnan los valores primordiales del ser humano, ¿sí? Hay una contraposición entre naturaleza y cultura. ¿Qué parte le toca a los habitantes de Polígono Sur? Evidentemente la naturaleza, ¿sí? No la cultura, la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque son pobres materialmente, pero ricos en su vida personal, en su sociedad y su espiritualidad. Son antiautoritarios, son no domesticados, son contrapuestos a la sociedad dominante y corrupta. Están incontaminados por la alienación de la sociedad, son libres, primitivos, arcaicos, ingenuos, resistentes a la aculturación, en fin, como digo, más ligados a la naturaleza. Pero consiguientemente, estos atributos tienen asociada una infantilización, ¿sí? Y una simplificación, porque podemos idealizar a alguien campechano, natural, libre, espontáneo, pero ¿le daríamos responsabilidades? ¿Lo consideraríamos una persona soberana, independiente, racional, capaz de autogobernarse? No. Entonces, estos atributos
Buscan, cuando los vecinos se los apropian a sí mismos, porque a veces las propias vecinas y vecinos se adjudican estos atributos, buscan adaptación, supervivencia, una coherencia cognitiva, hay que sobrevivir, ¿de acuerdo? Una convivencia positiva y contrarrestar el estigma. Es una forma de luchar contra ese estigma que viene desde fuera, ¿de acuerdo? Muchas veces es una situación muy paradójica, muy desgarradora, cuando se exalta la cultura popular tradicional en Polígono Sur, porque es cierto que tiene una potencia extraordinaria, yo no lo voy a negar, la he visto y he sido un admirador total de esa cultura popular con su potencia, especialmente en el flamenco, ¿no? Pero es desgarrador ver cómo esta gente tiene una profunda disonancia a la hora de practicar su cultura popular. Porque por un lado, encender una candela en invierno, ahora llega noviembre, o sea, ya estamos en noviembre y se encienden las candelas, ¿sí? Y alrededor de la candela surge el flamenco. No estoy contando nada, es real, esto es así. Pero eso tiene una parte, digamos, positiva, que es compartir, es la comunidad, es todo digamos, la felicidad que da algo tan primitivo, tan primigenio, como juntarte alrededor del fuego a compartir. Y es precioso, el flamenco maravilloso. Pero por otra parte, ¿sabéis qué? Que el flamenco tiene un elemento muy disonante en Polígono Sur. Mucha gente lo rechaza, como históricamente pasa con el flamenco. El flamenco, ya sabéis que la generación del 98 rechazaba el flamenco. Ahí tenéis a Eugenio Noel. ¿Por qué? Porque lo consideraban un arte de taberna, un arte, digamos, sucio, un arte sin vergüenza, golfo, nocturno, ¿de acuerdo? Un arte maldito. Entonces hay gente del Polígono Sur que vive el flamenco así. Entonces hay una disonancia cognitiva o una especie de contradicción entre ese discurso celebratorio y que te invita a participar y involucrarte, y luego el estigma que te dice que si te acercas a la candela, tú te estás pringando en esa aventura mal vista, ¿de acuerdo? Además, una cosa es acercarte a la candela cuando no tienes trabajo y otra cosa es escuchar la candela desde tu cama a las 3 de la mañana cuando tienes que levantarte a las 7 de la mañana. O sea, hay una gran contradicción y muchas dificultades a la hora de vivir la cultura popular tradicional en Polígono Sur. Con lo cual este discurso celebratorio está lleno de aspereza y es muy acrítico. Deberíamos, digamos, yo creo que profundizar en la crítica sobre esta situación. Y luego, este discurso celebratorio para los foráneos pues es una expresión de exotismo romántico, ¿de acuerdo? De seguir los modelos contraculturales, tópicos y resilientes al capitalismo, ¿no? Es una posición también un poco anticapitalista de alguna forma, ¿no? Pero es muy exotista y tiene todos los inconvenientes que tiene aplicar sobre el buen salvaje esos estereotipos de naturalización y consiguientemente infantilización. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que voy muy lanzado, estoy diciendo muy rápido, voy muy rápido. No, está bien. Vale. Vale, luego, si queréis también comentamos y tal. El siguiente discurso es el discurso apaciguante, dirimiente, ¿de acuerdo? Es el discurso que vamos a hacerlo bien. En Polígono Sur vamos a buscar la convivencia positiva, vamos a crear espacios de encuentro, vamos a generar mecanismos de resolución de conflictos puntuales, no el gran conflicto del Polígono Sur, conflictos puntuales, de convivencia, ¿de acuerdo? Vamos a buscar una imagen pública favorable que combata el estigma, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar la representación pública de Polígono Sur, cuidar la imagen de Polígono Sur, ¿de acuerdo? Esto busca la normalización y la integración de Polígono Sur. Y luego también, y esto es muy importante, quiere mantener los puestos de trabajo de la industria de la asistencia social que representa Polígono Sur. En Polígono Sur trabajan miles y miles de personas en el papel de asistencia social, ¿sí? Porque estamos en un contexto, como digo, de récord de desigualdad social. Entonces hay un montón de gente que trabaja. Yo soy profesor de mucha de esa gente que en el futuro trabajará porque doy clases de antropología para trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces, se lo digo en clase, ustedes el día de mañana, una parte importante de ustedes irá a Polígono Sur. ¿Qué ocurre? Ah, por cierto, la factoría cultural, yo pregunto, ¿es el principio de una industria cultural, o sea, de cultura asistencial? Es una pregunta que me gustaría lanzar públicamente, porque la gran trampa de esta visión, que tiene aspectos muy interesantes,
porque la gente necesita, digamos, resolver conflictos, tienen derecho a vivir bien, ¿no? Es que muchas veces este discurso es un ejemplo de gatopardismo lampedusiano, que todo cambie para que nada cambie, porque no es nuevo que las industrias, ¿sí?, de asistencia social, pero también la ciudad, necesita de Polígono Sur tal como está. Entonces yo me pregunto hasta qué punto este discurso apaciguante o dirimiente no forma parte de una maquinaria de perpetuación de las condiciones reales de vida en Polígono Sur y de su condición de gueto. Esa es la pregunta que hago, y también me pregunto hasta qué punto la factoría cultural no forma parte de esa maquinaria. ¿Vale? Muchas veces cuando estaba allí pensaba, porque estas contradicciones son muy duras de ver. Tú estás viendo como de hecho hay ONGs que trabajan creando necesidades para que sus puestos de trabajo no se pierdan. Gente que echa proyectos y no están solucionando los problemas. A lo mejor me dirán, es que son imposibles de solucionar. Pues a lo mejor son imposibles de solucionar, pero hay gente que trabaja perpetuando las realidades para poder mantener sus puestos de trabajo. Y esto es duro. Esto es duro. Entonces yo a veces veía que de Polígono Sur oyen muchas veces por los medios de comunicación, proyecto pionero en Polígono Sur se hace tal cosa, en Polígono Sur se hace tal otra. Luego piensan y dicen, si son 50.000 personas, si en cualquier pueblo de la campiña, en cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, se hacen un montón de centros, de proyectos. Y aquí se le da muchísima visibilidad, se espectaculariza la intervención sobre la pobreza. Hay un centro cívico y está la factoría cultural. 50.000 habitantes. Y pueblos con 30.000 habitantes que tienen 3 centros cívicos. No hay una proporcionalidad entre la necesidad o las dificultades que hay y las infraestructuras que hay. Y por supuesto, no hablemos de, como he dicho antes, del proyecto que hay. Os decía, perdonad que me enredo, que muchas veces pienso que el dispendio de recursos que hay en Polígono Sur o esa industria de la asistencia social está intentando evitar una revuelta del pan, la que ustedes saben que históricamente ha habido. Una revuelta del pan es que el pueblo sale a la calle a pedir pan y monta el pollo. Entonces, muchas veces creo que en Polígono Sur los medios que se están poniendo en práctica, más que generar un cambio real, están buscando una apaciguación, apaciguar, calmar y que no haya una revuelta del pan. Que los 50.000 personas que no tienen tanto que perder no se planten en el centro de Sevilla a liarla, ¿no? Eso me pasaba por la cabeza cuando estaba allí, ¿no? Y luego, el discurso, a ver, no sé si me he dejado algo de aquí, así, bueno, el discurso crítico. Polígono Sur es un gueto donde se confina la pobreza y el crimen al servicio de Sevilla, ¿de acuerdo? Y ahora voy a contar un poco la idea que tengo del gueto, los diferentes autores que he trabajado en torno al gueto. Mirad, hay un autor muy interesante, un autor francés, que se llama Joint Wakan. Wakan es un etnólogo y sociólogo, y él se fue a Chicago, en Estados Unidos, a estudiar el gueto. Y es un gran teórico, y yo me he quedado con algunas ideas suyas, ¿no? Wakan dice que el gueto es el instrumento y el producto del poder ejercido por un grupo etnorracial para subordinar y aislar a otro. Es decir, lo que tenemos es que el gueto cumple una función, es un instrumento de control social, ¿de acuerdo? De control y de confinamiento. Y está puesto en práctica por un grupo etnorracial para controlar a otro. Dice Wakan que el gueto tiene dos funciones. Por un lado, confinar y controlar. Y por otro lado, aislar y proteger, que es lo que hace la gente dentro del gueto cuando se protege respecto a la hostilidad de la ciudad. Al gueto va a parar, se ha dicho mucho de las 3.000, esa idea mítica de la gente que fue desahuciada en los años 70 en Triana como consecuencia de los procesos de gentrificación, ¿no? Pero en la práctica lo que vemos es que gran parte de esas 50.000 almas son reubicaciones, no solamente de Triana, sino reubicaciones pues cuando hubo las riadas del Tamaguillo, o varias riadas en la provincia de Sevilla, o cuando ha habido desahucio, y luego lo que estamos viendo es que es el lugar que tiene las casas más baratas de Sevilla.
Es el lugar donde está la vivienda más barata. La vivienda es algo necesario, que voy a decir, es una obviedad. Pero es el lugar, la vivienda más barata. Entonces es donde va a parar la gente que no puede pagar otra vivienda. En muchos casos, pobreza sobrevenida, pero normalmente pobreza antigua, pobreza de generaciones. Entonces, como digo, es un lugar donde la gente también se refugia y busca sistemas para protegerse, ¿no? Polígono Sur tiene la eficacia de cualquier mito, es como decía antes, la historia legendaria que no quiere comprobación. En la medida en que la personalidad, la idiosincrasia es muy fuerte, a nadie le interesan las causas de esa desigualdad social. ¿De acuerdo? La historia legendaria no requiere comprobación, no busca cuál es el origen ni cuáles son las causas, ¿no? Entonces, como decía antes, su idiosincrasia oscurece las causas de su decadencia, ¿no? Bueno, varios autores. Bauman, por ejemplo, dice que desde el principio la modernidad siempre ha producido gente superflua, entendiendo esta expresión en el sentido de no útil, gente cuyas capacidades laborales no pueden ser explotadas provechosamente, gente que no fue capaz de subirse al tren del trabajo, la prosperidad, el desarrollo, ¿sí? De hecho, dice Bauman que para las personas de bien sería mejor que esta gente del gueto desapareciera del mapa. Dice porque plantea la propia construcción de un orden, del progreso económico, y ese progreso exige la desaparición, la expulsión, la exclusión de esa gente superflua, ¿vale? De esa gente que no puede formar parte del nuevo orden. Yo estoy de acuerdo solo parcialmente con Bauman, porque creo que es cierto, en Polígono Sur, también en estos otros barrios que he mencionado, en Polígono Norte, en Palmete, entre el barrio Samate, en Torreblanca, pero estamos hablando de Polígono Sur. Creo que hay mucha gente superflua, pero también creo que hay una gran precariedad económica. Gente que trabaja por muy poco. Gente que hace economía informal, o gente que limpia escaleras, o que son mozos de almacén. Creo que no solamente es gente completamente superflua, sino también es gente que trabaja por muy poco dinero. Es la mano de obra barata de la ciudad. Eso creo que también es importante y Bauman se lo salta. Bauman habla de espacio social racializado, gente que es víctima de un resentimiento, de una segregación, como resultado de un equilibrio económico, ¿vale? Y hay quien incluso habla de modelos higienistas, como Piacere, ¿no? El italiano, que dice que está encaminado a la construcción de la ciudad como territorio imaginario, ¿no? Como si hubiera una ciudad ideal, una Sevilla ideal, a la que toda esta gente no tiene derecho a acceder. No tienen derecho a entrar a esta Sevilla, ¿no? De hecho, cuando estás en Polígono Sur te das cuenta que mucha gente tiene miedo a la ciudad, tiene miedo a salir y pasar esas fronteras físicas que veíamos antes, o incluso miedo a salir de su plazoleta. Hay una interiorización de ese miedo. Bueno, se le niega el derecho a la ciudad, ¿vale? Se les considera extranjeros en Sevilla. Bueno, en parte, como digo, Polígono Sur representa un ogro, esa némesis de la ciudad, ese contrario, decía Bauman, es el basurero en el que se vierten todos los presentimientos inefables, los miedos no expresados. ¿De acuerdo? Entonces, esta visión crítica en Polígono Sur, yo la encontré, pero muy residual. La encontré muy desigual y muy castigada. La encontré en la plataforma Polígono Sur también somos barrio. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Plataforma Polígono Sur también existe. Sí, algo así. ¿Sí? Que formaban parte de la red, de la plataforma de Barrios Altos, una red interbarrial en Sevilla que sigue actuando. De hecho, hace menos de un mes han tenido una movilización en contra de la periferización de los barrios de la periferia, valga la redundancia, y esta visión crítica existe. Esta gente ha luchado, por ejemplo, porque se soterre la vía del tren, ¿sí? Y yo he oído críticas a esta gente,
por tener una visión, digamos, estructural. Esta gente habló de la plataforma Polígono Sur también existe. Esta gente lo que reivindica son medidas estructurales para sacar al gueto de su situación de aislamiento respecto a la ciudad. Por ejemplo, querían que se colocara la ciudad de la justicia dentro del Polígono Sur, no lo han conseguido. Querían que se soterrara el tren, la vía del tren, tampoco lo han conseguido. Y he conocido a técnicos de esa industria, de la asistencia social, decir que esta plataforma Polígono Sur también existe, no se preocupaba de los problemas cotidianos de la gente, como que sus preocupaciones eran muy maximalistas. Bueno, ahí no trabaja nadie, lo hacen por amor al arte, pertenece, digamos, al reino del movimiento social, donde no está institucionalizado, y que han estado muy desgastados al paso de los años, porque es muy duro, muy difícil mantener una, digamos, una presión y una interlocución pública, ¿no? Es realmente complejo. Esta visión, este discurso es más periférico y no está tan presente. Va. Mirad, pues ahora vamos muy atrasados, ¿cómo va la cosa? No sé, yo creo que ya... ¿Qué hora es? ¿Sí? Mira, pues voy a presentar las dos obras que... Hablar un poquito de nosotros si queréis hablar de esto. Pero yo quería presentar las dos obras, quería presentar el... Mirad, claro, se tiene ahora, esto es una... Mirad, vamos a ver. A ver, ¿qué os parece esto? ¿Vale? Y ahora vamos a ver algunas reacciones. Venga, reacciones. Pues no, me he equivocado. Próximo derribo del Polígono Sur. Solar de 1,5 millones, que es lo que tiene Polígono Sur. ¿Pero es real? ¿O es una...? Ahora verás. Polígono Sur tiene 140 hectáreas, ¿vale? Construcción de viviendas de lujo. La fase de inicio en 2021, las promociones inmobiliarias Paraíso Sur. Esto es una lona que había sobre un gran edificio, lona de 11 metros de largo, que daba a su eminencia. Real. Ahora verás. Un complejo residencial de lujo. Vamos a soterrar las vías de tren. Vamos a abrirlo a la ciudad. En primera fase tenemos previsto que empiece en el 2021. El tema del soterramiento del tren, conecta con Bami, en fin, eso es una cosa que nosotros, los vecinos de aquí, lo hemos estado pidiendo. Se está priorizando la revalorización del suelo y capital que hay en una zona tan céntrica de Sevilla. Un enclave urbanístico de primer nivel. ¿Qué supone? Que los que vivimos aquí nos tendríamos que desplazar. Excluir a los vecinos de aquí. Que los que estamos aquí, que hemos luchado tantos años, nos manden a otro sitio. ¿Van a quitar su vida? Desde el barrio no ama su barrio. Están acostumbrados a ser reubicados desde los años 60 y, en fin, es un barrio conflictivo. Pensamos que esto es bueno para todo el mundo. Esto no es una intervención, esto es un desplazamiento claro de toda la familia que tenemos aquí. ¿Y quién va a ganar? Va a ganar la gente adinerada que quiera vivirse a estos complejos. Que los que están proponiendo esta cuestión, que sepan que se van a encontrar con un barrio que dice que no. Falsas que se lanzaron en las redes sociales y hacer un fake que no fue bien recibido. La verdad es que las instituciones no lo recibieron bien. Al principio sí, la propia factoría dijo que sí, que lo veía muy bien y tal, pero no, jamás se hizo el trabajo de generar un debate público a partir de este fake. Yo dejo a vuestra consideración pensar, decir, quizá fue desproporcionado.
no lo sé, quizás fue desproporcionado. Esto surge del propio campus Polígono Sur y obedece al carácter de contexto de Polígono, o sea, digamos de la línea de arte político de contexto, porque en la atención a la crudeza del contexto pensamos que era necesaria una intervención que permitiera abrir un debate público sobre Polígono Sur. ¿Sabéis qué pasa? Que en Polígono Sur pasan las décadas y se habla de participación, se hacen iniciativas, y al final la gente no cree nada, no se ilusiona, no se moviliza, no se activa. Entonces hay una especie de resignación, de fatalismo, de participación flojita, que no se acompaña de una movilización y de digamos, un debate público de calado respecto a lo que es Polígono Sur. Y ahora voy a mostrar otra de los trabajos que derivaron del campus. Dime, Tito, estamos en el barrio, en el Polígono Sur. Esto es directo del barrio, a tus oídos. No importa si eres vecino o solo amigo. Seas residente o visitante, vengo a decirte algo importante. Te presto mis zapatos, caminemos por el barrio. Quiero enseñarte lo que vivimos a diario, que no sale en la tele ni te cuentan en la radio. Ves pobreza, droga, mucha violencia. Ves el peligro por cada rincón. Ves el problema, pero no la solución. Yo veo el desprecio, el rechazo y la marginación, la dura realidad de nuestra situación. Aquí no todos tienen malas intenciones, porque también abundan los buenos corazones. Esto es un llamamiento a esas instituciones. Las 3000 necesitan más de vuestras atenciones. Las 3000 Sevilla es de nuestra ciudad. Así tenéis que verla. Las 3000 es un barrio más. Que sí que estoy de acuerdo. En las 3000 hay delincuencia. También hay cosas buenas, gente con mucha decencia, que no hay por qué tratarlos con indiferencia. Y ahora que de ello todos toméis conciencia. Lo primero que de esto tenéis que mentalizar. Soy la gente del barrio, tenéis que respetar. Respeto entre ustedes, respeto hacia los demás. Y ahora que a este barrio lo dejen de marginar. Flamenco
que resultaron del primer campus de contexto, arte de contexto, en la periferia. Entonces yo os preguntaría qué ubicación en los discursos le veis a cada una de esas obras. De la de la recualificación. Sí. Yo eso lo veo como será el futuro. O sea, sí. eso es lo que quiero. Que todo como ha ocurrido en todas las grandes ciudades, imagino Berlín, por ejemplo, los barrios más populares, los barrios más pobres, ahora son los barrios más ricos. Y eso va a ocurrir. Ellos ya lo saben. Y entonces es una visión de lo que será. Y lo de la música es genial y como yo estoy allí, lo veo como lo que la realidad, ¿no? De la gente, que la mezcla de cultura y la parte más bonita, o sea que a mí me ha transmitido muchas emociones y lo veo genial. Y es lo que es real, la realidad. Aparte, bueno, hay mucho más, pero es una parte de la parte más bonita y actualmente. No sé si muy bien, he contestado. Y entonces me parece genial el trabajo de las dos cosas, porque uno de todas formas ha permitido estimular, aunque el debate no se ha creado, al final no se ha creado porque no hay la infraestructura para crearlo, para poderlo, pero la gente ha reaccionado, reacciona a eso. Si tú eso lo llevas al centro educativo, al colegio o al centro de mayores, se va a crear debate. Trabajando en el centro del CEPER, del Polígono Sur, el Centro de Educación para Personas Mayores, una cosa así empezaría un debate que no acabaría nunca. Claro, pero no había interés. La dirección de la Factoría Cultural censuró la continuidad. La radio comunitaria censuró la posibilidad de abrir un debate sobre ello y muchas de las ONG, de las asociaciones que había, no querían esto. ¿Por qué? Porque pertenecen a esa industria de la asistencia social en la que este nivel de agitación, de provocación, puede poner en peligro la prosperidad de esa industria. Entonces, la censura cerró la posibilidad de abrir un debate público de calado. Un debate público, no sabemos si podría haber sido la solución, pero un debate público proporcional a la devastación física y simbólica que sufre el barrio. Pero esto no se permitió. Ni el gobierno socialdemócrata que dirigía entonces la Factoría Cultural, ni el tejido asociativo tampoco lo permitió. Un aspecto que veo muy importante en el que trabajar es la autodeterminación, el empoderamiento y no delegar. Yo, la gente, lo que escucho siempre es que van delegando y no se crean espacios donde la gente pueda entender que hay que autoproducirse cosas, ¿cómo decir? Gestionarse. Y eso, el debate sirve para eso, o sea, se empieza con eso, crear un momento donde la gente pueda hablar y faltan esos espacios, que se habla de la casa, que se habla de lo que sea, pero esos espacios no hay en realidad. Entonces veo súper importante que sea algo, que las provocaciones sean buenas, para que vaya esta gente, se reúne y habla por la calle, lo que sea, y porque de ahí tiene que empezar. Y no simplemente delegar a los demás, porque la gente viene, todo es sucio, no limpian. Pero, ¿qué hacemos para evitar eso nosotros, no? La gente que vive allí. No sé si... Sí, claro. La autodeterminación, el empoderamiento y el debate para mí son las cosas muy importantes. Pero eso es una sociedad vulnerable, porque la descripción que tú has hecho de la sociedad no es del Polígono Sur, es la sociedad alienada que estamos viviendo en estos momentos y no sé, que cada vez pesa más. Yo no sé,
gracias por venir, ellos se dedican al tema de la permacultura, tenemos una red, hemos empezado a hacer un proyecto, la tierra es muy importante, yo creo que, y bueno, trabajar, aportarnos, ¿no? Yo qué sé, estoy muy contenta que son gente muy potente, me dijeron, vamos a estar allí, están, ¿sabes? Que te digo, ese compromiso que falta en la sociedad actual de la que vivimos. Me gusta mucho ir a la gente, porque has puesto a Francisco en un tema de que, porque esto es lo que tienen, él es profesor, forma parte del profesor de la formación en algún momento, pero esto fue el magma de este proyecto, la experiencia pedagógica de creación y todo eso. Este campus dio la base para mí y para otras personas, y ahí se ven los resultados de este primer campus, que no se ha vuelto a repetir, porque cayó un poco, desde mi punto de vista, y eso es crítico, en una especie de formación lánguida, o sea, porque realmente un campus de este tipo era lo que se planteó ahí, revolucionario, y es donde yo me posiciono, no puedo evitarlo. Y para mí es un gran aprendizaje. También de cara a los proyectos europeos, que la mayoría, por ejemplo, en Europa Creativa, no se paga creación. Los artistas que vamos allí a tener ayuda es porque hacemos mediación, por ejemplo, ¿no? O vamos a trabajar sobre el medio ambiente, porque son los objetivos europeos. Entonces, hay muchas personas, hay mucha gente que entran dentro de esta convocatoria, pero luego la ayuda, el dinero, no llega a los beneficiarios finales, no llega al polígono, no llega, ¿sabes?, donde tiene que llegar, se queda todo un poco. Y entonces me parece súper importante esta formación, este vídeo se va a crear como un recurso. Esto lo tienen que aprender las personas que van a trabajar allí, para tener esa visión crítica de todas las posibilidades, claro que todo un poco de mezcla, ¿no? Y bueno, y para trabajar con un punto de vista crítico sobre lo que se puede hacer. Y a partir de ahí, pues, no sé, me parece esencial. Así que muchas gracias por estar aquí apoyándonos y que, no sé, ¿sabes? Que es este tipo de cosas, que no es otra cosa, que decir, esta es la realidad, y hay cosas muy maravillosas. A mí Las 3000 es un barrio que me gusta mucho. Me gusta ese barrio, me gusta, porque no sé. Claro, lo que pasa es que una de las... no me quedo como la parte de segunda, no un aprendizaje de estas aproximaciones, que no lo he dicho, porque tampoco la cabeza daba lo que da, es que cuando el arte llega a estos lugares, y es un poco la crítica que hacíamos La Fiambrera, este grupo de arte político de los 90, es el arribismo. Llegar a los lugares, el arte, buscar un contexto exótico con el que vestir tu obra de arte. Esto es extraordinariamente tentador. Todo artista quiere buscar un contraste, una alteridad para lucir la obra. Y esto para la Fiambrera es como una especie de decálogo de jamás, de intentar rehuir ese posicionamiento exotista por, digamos, honorabilidad o por deferencia para las personas que viven una situación de desigualdad, porque exotizar la desigualdad es degradar a las personas que sufren la desigualdad, ¿no? Entonces es una premisa que era muy importante en el campus y en el planteamiento que rodeaba estas prácticas artísticas. Entonces a mí me ha parecido muy interesante que tu desarrollo haya sido de carácter educativo, es decir, que no te has puesto a hacer danza en un lugar rodeado de miseria, hacer una coreografía preciosa en un lugar lleno de miseria, que eso es muy exotista. No, te has ido a trabajar con gente en los colegios y te has ido a trabajar, digamos, haciendo danza de base. Sí, claro. Eso es profundamente dialéctico, eso es poner a dialogar al arte con la gente, y eso me parece muy constructivo, muy edificante. Y la verdad es que simpatizo completamente con ese planteamiento, claro. Y porque yo creo que el arte es una herramienta, es una manera de vivir, que el arte transforma, los barrios lo transforman todo, y eso lo vimos en esta especie de, pues se creaba, había transformación, y tú cuando lo ves en el vídeo, ¿no?, el ímpetu de todo el mundo que participó, desde todos los colectivos, desde todos los sectores, estaban ahí. Bueno, yo estuve en el rodaje y era impresionante, ¿no? Ese querer hacer, ese entusiasmo, eso también se transmite a través del arte. Y el arte da un sentido a la vida, da un sentido a la vida que
si no es con puro consumo, que es la alienación que yo digo. Bueno, pues por lo menos el arte pertenece a todo el mundo y todas las personas pueden ser artistas si quieren, ¿sabes qué te digo? Es curioso, porque veía muchas obras también de personas que hacen trabajo artístico, tú dices lo del exótico, pero luego está también otro tipo de obras, que yo soy bastante crítica, donde el objetivo era moralista, o sea, hacían un taller, no sé qué, y de pronto la persona ya se ve, se hace bueno y va a trabajar en el cajero de Mercadona, porque allí hay, sobre todo, reponedores de esto, limpiadores de hoteles, es la gente que vive allí, su trabajo potencial es ser servicio a la sobre todo en Mercadona. Bueno, quien sea, me da igual. Todos los trabajos me parecen dignos. Yo vi el trabajo, que sea cajero, lo que sea, pero por propia elección, no porque hayas nacido en un sitio, porque estés ahí, es como tu último fin, ¿sabes? Y ya sales del enganche, ya sales de la droga, sobre todo, porque resulta que te vas a hacer, esto es el máximo espíritu, ¿no? Y esa obra me parece muy patética. Pero a ver, si esta gente, hay mucho arte, ¿sabes qué te digo? No una cosa exótica, es que lo es, porque se transpira también. A mí lo que me pasa es que lo que me pasa a mí con estos barrios, que, como te digo, simpatizo muchísimo con el trabajo educativo, pero hay una cosa que es la proporcionalidad. La miseria es tan grande que a mí lo que me sale es hacer la revolución. A mí lo que me hace es... Porque, ¿sabes? Es decir, es como una necesidad de transformación social, o sea, el derecho a una justicia histórica, a que esa gente tenga la posibilidad de emanciparse, porque cambia las condiciones materiales de su vida, ¿no? Y simbólicas, ¿no? Entonces, tengo una necesidad de jugar a una escala más ambiciosa, quizás megalómano, ¿no? Y venga de unos movimientos sociales un poco pretenciosos, ¿no? Las revoluciones empiezan por pequeñas cosas, la educación es fundamental, eso es una gran revolución. Me queda mucho que aprender de eso. No, quería decir que además sí creo que se necesita un empuje, porque es verdad lo de la autodeterminación, pero que si somos los últimos de los últimos y vemos que nada de lo que podemos hacer funciona, que nadie nos escucha, al final es frustrante y es estresante. Es difícil también empezar a luchar por ti mismo si ves que no tiene efecto. Entonces, creo que se necesita algo de fuera que dé poco un empuje y que respalde algo así. Entonces sí que se puede realizar lo de la autodeterminación. Mutuo apoyo. Mutuo apoyo. Y hago un ejemplo. Nosotros como trabajamos con el verde, ¿no? Entonces vamos observando el paisaje del barrio. Y vemos dentro de la basura, del desastre total, manchita alrededor de un árbol de la persona que vive enfrente y que lo quiere cuidar. Y esos son ejemplos impresionantes. Luego, ¿qué pide? Ayuda, porque no puede a lo mejor utilizar una herramienta, no tiene planta, no tiene dinero para poner una valla para que lo demás lo vaya destrozando. Y nosotros, por ejemplo, y otra gente, o los vecinos entre ellos, se van apoyando. Autodeterminación. Ellos no, al final, el ayuntamiento allí no entra. Y si tú le pides algo, no te lo da, porque nosotros en un centro escolar pedimos algo y nada, no da nada. Tú imaginas a la gente. Si no da nada a un centro escolar, tú imaginas a la gente. Entonces olvidamos que delegar. Ahí hay ejemplos de cuidado entre los gitanos y las gitanas. Son ejemplos, y esos ejemplos son lo que yo creo da a ver, que la gente tiene que ver que es posible y darle la esperanza. Cuando veo este vídeo de la música, todo eso me da esperanza, porque existe, y dar visibilidad a lo más bonito, a lo que está ocurriendo, no la basura que ellos quieren promover. Porque entre ellos, la institución allí no hace nada para que vaya emergiendo. Hasta la iglesia, yo he escuchado en una reunión entre varias instituciones y grupos, se quejan de la imagen que tiene el barrio, pero no pensamos a la imagen negativa, hacemos lo que queremos hacer.
No perdemos tiempo, eso son distracciones, eso no te permite avanzar, pero hay un fermento brutal. Y ese fermento hay que hacer alquimia. Alguien que hace alquimia, el arte es alquimia, la educación es alquimia, la cultura alquimia, pero de verdad, no solo por el dinero, porque el dinero es útil, pero si se hace solo por el dinero, se acaba cuando termina el dinero. Eso es. El dinero sirve, pero enseñar que no se hace la cosa por dinero, se hace por voluntad, porque la persona cree en eso. Y se puede conseguir, porque si nosotros conseguimos crear un bosque con presupuesto cero, que lo estamos demostrando, cuando se ha hecho un parque con millones de euros al lado, con 4 arbolitos, lo llaman parque, al lado lo llaman parque, y entonces os invitamos, si nosotros con presupuesto cero estamos haciendo un bosque, ¿cómo es posible? Es lo que queremos demostrar, que se puede, porque la naturaleza es abundancia, la naturaleza incluido la persona, nosotros somos naturaleza, y somos juntos un recurso y una abundancia que es impresionante. Tanta biodiversidad de humanos, esto le da miedo al ayuntamiento, por eso está creando todo eso, le da miedo. Mira, Tiziana, le da miedo el primer proyecto, el segundo no le da miedo. El primer proyecto sí le da miedo, el segundo es un vídeo. ¿Al ayuntamiento le da miedo? Sí, el primero sí. El segundo le entusiasma, claro. Le ha afectado gordo. Exactamente. Yo, perdonadme, estoy completamente de acuerdo. Siempre, además, soy una fan de que todo el mundo tenemos que ser responsables, que tenemos que aportar nuestro grado de arena y que tenemos parte de la responsabilidad de montones de cosas y de todo lo que nos rodea. Siempre he pensado eso. Pero yo creo que además, en este caso y en otros muchos casos, aparte de eso, aparte de intentar hacer un barrio ejemplar, de ir colaborando, de ir ayudando, yo creo que también es necesario exigir a las autoridades lo que deben hacer, porque cada barrio tiene unas necesidades y ese barrio tiene más necesidades y deberían implicarse especialmente. Y yo creo que eso, con la autodeterminación está muy bien, pero no sirve para eso. Quiero decirte que la autodeterminación, vamos a intentar, vamos a limpiarlo, vamos a arreglarlo, vamos a hacer todo lo que podamos, me parece muy bien. Pero paralelamente creo que se debería poner un poco las cartas boca arriba, señores. Esto no son condiciones. Ustedes tienen una responsabilidad y no pueden hacer dejación de funciones con el barrio. No, ustedes no pueden ampararse en nuestro voluntarismo. O sea, está muy bien que nosotros limpiemos, además creo que se debe hacer, o sea, porque yo soy de ese patín, o sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero ustedes tienen que hacer su parte también. Aquí hay dos partes, la nuestra y la suya. Y el vecindario no puede acceder a que soterren las vías. Ellos no lo pueden hacer, tienen que ser las instituciones, el Estado. Y son dos partes. Unos pueden hacer unas cosas que son pequeñas cosas, que son cosas del punto 3, donde vamos a intentar vivir de la mejor manera posible y vamos para que la gente vea que no somos unos criminales, que somos gente normal, y todo eso está muy bien. Ese no lavado de cara, sino ese difundir la verdad, ¿no? Eso es estupendo, pero hay otra mitad del trabajo, o X de la tarta que queramos decir, que no pueden afrontarlo los vecinos, tienen que ser las instituciones, el Estado, el que tiene que cumplir su responsabilidad. Sí. Sobre todo porque con esos 50, 150.000 ciudadanos que sean en este barrio, en el otro y en el otro, porque es su responsabilidad. Sí. Pero esto se obtiene cuando ellos se empoderan y cuando ellos se dan cuenta del poder que tiene cada persona. El problema, Tiziana, aquí es que esta gente lleva décadas oyendo que le van a salvar y está cansada, está agotada, no cree. Solo se mantienen en el ámbito de la participación la gente que recibe su pequeña dádiva, que tiene una pequeña aportación, y también habrá gente voluntariosa, ¿vale? Pero yo creo que tiene que ser a través de la agitación y la transformación y el frente político que exija al Estado lo que es responsabilidad del Estado.
Porque Polígono Sur no es un accidente de la naturaleza. Polígono Sur es un proyecto calculado para confinar y controlar la pobreza y que no moleste en la ciudad. Pero es que aunque fuera un accidente de la naturaleza, el Estado tiene su responsabilidad, porque son individuos que tienen los mismos derechos de los que viven en otros barrios. Hayan llegado como hayan llegado allí, se haya creado como se haya creado. Independientemente de eso, ellos tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. Y hay que atenderlos. Es mi punto de vista. Independientemente de que me parece perfecto y maravilloso que los mismos ciudadanos de ese barrio emprendan acciones para mejorar la imagen y su propia vida allí. Eso es fantástico y además creo que eso, bueno, pues puede ayudarles también a lo mejor a concienciarse o a participar más, en fin, eso me parece estupendo. Pero el Estado, el Ayuntamiento, la comunidad, el Gobierno tienen sus responsabilidades. Pues el primer es un trabajo de amplio espectro que invoca al Estado e invoca al ciudadano, al apoyo mutuo, porque tú lo que quieres es agitar. En el primer proyecto quieres agitar para que la gente se enfade contigo, te sacuda y te diga, ¿qué pasa aquí? Entonces hay una provocación de amplio espectro. En el segundo... Es del punto 3 el segundo. Sí, en el segundo no nos dejaron tocar la letra. Bueno, a mí me echaron del sitio. El segundo está bien de propaganda. Sí. El segundo está bien para que lo vean en el resto de Sevilla y digan, mira. Como consecuencia de este trabajo, a mí me echaron del trabajo. Era demasiado, ¿no? Era demasiado. Me echaron porque era demasiado. Y yo en el segundo fui director artístico del videoclip. Aunque me dejaron al final como coordinador artístico, pero bueno, yo llamé al director de cine, yo llamé al museo a los músicos, reunía participantes, yo era director artístico de alguna forma, ¿vale? Pero no me dejaron meter mano en la letra. No. ¿Sabes quién metió mano en la letra? Hicieron, nos obligaron a hacer seminarios con los niños para que los niños crearan la letra. Eso es muy bonito, pero no es emancipatorio, no es inflexivo, ¿sabes? Y la idea con esa letra, con ese videoclip, era meter una letra cañera que fuera una bofetada. Esto es un... bueno, es bonito. Está guay, pero yo tenía expectativas de esa proporcionalidad entre la miseria y la expectativa de cambio social. Y hay mucha miseria, Para mí fue frustrante, porque yo creo que el videoclip tenía que haber aprovechado ese arte para meter leña y hablar de lo que habla la primera obra, de abandono, de instrumentalización, de abuso, de usar a los pobres, de usar la miseria. De eso tenía que haber hablado el videoclip. ¿Sabes? Así es un videoclip bonito y tiene 66.000 visitas y está guay, pero podía haber sido más. Lo que pasa es que ya no interesaba. En el primero ya los caballos se habían desbocado. Por eso queda ahí, y eso es una semilla, y eso es un pozo, y aquí estamos cada vez que haya que sacarlo, allí en Europa y donde sea. Entonces que nos tenemos que ir al Yo digo, siguiente. ser presente, estar ahí, porque vivir ese barrio, porque cuando lo vive te das cuenta, comparte con esa persona, aprende de ellos y de ellas, tú aprendes y se crea todo eso, magia. Pero hay que estar ahí. Eso es la invitación. Luego todas las propuestas son válidas. Sí. Todas válidas. Yo quiero solamente romper una lanza, no solamente por reivindicar que el Estado cumpla su papel, sino defender la autonomía de los profesionales. Creo que hay que defender la autonomía de los profesionales del Estado, ¿sí? Porque esa industria de la asistencia social podía ser independiente y plantar cara. Claro que todo el mundo no está dispuesto a perder el trabajo, ¿sí? Pero hay que reivindicar la autonomía de los profesionales. No sé si me estoy explicando. La autonomía quiere decir defender los estatutos de la profesión. Tu profesión no puede ser reproducir las necesidades para poder seguir trabajando. Tu profesión exige que estatutariamente busques que la gente se emancipe, sea libre y que viva mejor. No condenarles a que vivan igual para que tú puedas mantener el trabajo. Entonces, aspirar a conseguir la independencia y la soberanía de las profesiones creo que es un punto interesante. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, venga.